Dios me los bendiga, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estaré presentando el tema llamado He caído en una muerte espiritual. Este tema es para todos aquellos hermanos que en un tiempo caminaban por los caminos de Dios, pero ahora se han desviado, ya no tienen ese deseo, ese anhelo de buscar de Dios. Se les hace muy difícil orar, se les hace muy difícil ayunar. Pero este tema es específico para ustedes. Empezamos. Para este tema hay dos principios. Primer principio, si nosotros damos lugar a los deseos de la carne, nos dejamos llevar por la carne, entonces nosotros estamos espiritualmente muertos. Segundo principio, si nosotros damos muerte a la carne y sus deseos, el espíritu se activa. Entonces, espiritualmente estamos vivos. Empezamos a tener hambre de las cosas espirituales. Empezamos a tener ese deseo de buscar más de Dios. Tenemos ese deseo de someterte en oración, en ayuno, en obediencia, en temor a Dios. Por lo tanto, debemos tener en claro, no existe comunión ambas cosas. Si nosotros queremos vivir dando lugar a los deseos del espíritu como a los deseos de la carne, existe una frustración, un confrontamiento. No hay comunión. Los deseos del espíritu con los deseos de la carne no existe una comunión. Por lo tanto, cada uno tiene su camino. Si nosotros nos conducimos por los deseos de la carne, vamos por ellos. Si nosotros nos conducimos por el Espíritu y sus deseos, que tiene deseos espirituales, vamos conducidos por el camino espiritual. Por lo tanto, es necesario nosotros dar muerte a la carne, muerte a esos deseos de la carne. Entonces, si nosotros damos muerte a los deseos de la carne, espiritualmente estamos activos. Pero hay personas, o se dan casos, que dan lugar a ambas cosas. Por esa razón existe una confusión. Ahí se presenta el sufrimiento del alma. Si usted hoy en día está dando lugar a ambos, tanto a los deseos de la carne como a los deseos del espíritu, se va a presentar el sufrimiento del alma. Y el sufrimiento del alma sufre porque está siendo afectada. El alma no va a sufrir si no le afecta a la carne. Entonces, ¿por qué sufre el alma? Porque vivir en la carne es muerte, muerte en vuestros pecados. Si vivimos en el mundo del pecado, dando lugar al pecado, estamos muertos en nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros tenemos que elegir un solo camino, elegir el camino espiritual para que nuestro espíritu sea activado. Y cuando nuestro espíritu es activado, nosotros tenemos una sola visión, tanto del alma como el espíritu.
Y ahí nosotros estamos espiritualmente vivos. Pero si nosotros damos lugar a la carne y sus deseos, el alma sufre. Entonces, lo que a nosotros nos conviene es dar lugar al Espíritu. Si nosotros damos lugar al Espíritu, nuestra alma se beneficia. ¿Cómo se beneficia nuestra alma? Nuestra alma se beneficia con esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, esa paciencia, esa mansedumbre en el corazón. Por lo tanto, es necesario nosotros tener en claro un solo camino. Si nosotros tenemos un solo camino, no pereceremos en esta carrera de la vida. Dar lugar a las cosas espirituales y dar muerte a los deseos de la carne. Entonces, continuamos. He caído en una muerte espiritual. Hoy en día, si usted se siente que ha caído en una muerte espiritual, ya no tiene ese deseo de buscar a Dios, ya no tiene ese deseo de levantarte a las 3 de la mañana, ya no siente nada, se siente vacío en conclusión, se siente como que está dividido de Dios. Usted está en una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque usted ha matado a su espíritu y ha dado lugar a los deseos de la carne. Y vivir en los deseos de la carne es muerte. Y damos muerte al espíritu. Por lo tanto, es necesario nosotros recordar cómo vivíamos espiritualmente. Si usted hoy en día se siente como frustrado, su corazón vacío, solamente fue un sueño lo que vivió, solamente fue algo maravilloso que vivió en un tiempo, cómo Dios se acercaba a usted, cómo Dios respondía a sus peticiones, a sus oraciones, pero ahora ya no siente nada. Ahora, cuando usted ora, parece que Dios ya no le escucha, parece que Dios se ha olvidado de usted. Pero hay un problema grande que ha sucedido en su vida. Es que usted ha caído en una muerte espiritual. Y caer en una muerte espiritual hay grandes consecuencias, porque el alma empieza a sufrir, el alma empieza a perecer diariamente, el alma empieza a sentirse triste, el alma empieza a sentirse en una nostalgia total. Por lo tanto, es necesario nosotros volver en donde estábamos. Pero la respuesta es esta. Si yo he caído en una muerte espiritual, ¿cómo debo volver? Existe una manera de volver, recordar cómo yo era mi vida espiritualmente, pero también debo recordar más atrás de eso, cómo fue los primeros pasos que yo buscaba a Dios, cómo yo me acerqué a Dios en aquel tiempo, cómo yo lo hice, cómo yo me conecté con Dios. Si usted quizás se conectó a través de una alabanza que les acercaba a Dios, entonces ese puede ser una señal clave para que usted se acerque a Dios. Si esa señal a usted le acercó a Dios, usted puede iniciar por eso. Si a usted fue ir a la iglesia y usted ahora se ha apartado, entonces por ahí debe empezar. Si usted, sus primeros pasos fue leyendo las Escrituras, y un libro muy bonito de las Escrituras, el libro de Salmos, relación de Dios en los momentos difíciles, entonces usted debe empezar
por ahí cuáles fueron sus primeros pasos de búsqueda a Dios. Regresar a esa búsqueda que hacía anteriormente en aquel tiempo. En conclusión, usted debe regresar a ese desierto, cuando usted vivía en aquel desierto. Usted debe volver al desierto para recordar cómo lo consiguió, lo que usted tenía en aquel tiempo. Si volvemos al desierto, nuestro carácter será transformado, nuestro carácter será cambiado. Y al ser nuestro carácter transformado y cambiado, nuestra vida volverá a conectarse en las cosas espirituales. Si nuestra vida se conecta en las cosas espirituales, nosotros tendremos otra vez activo nuestro espíritu. Y si nuestro espíritu está activo, es gozo, paz, victoria en nuestra vida. Es lo más importante que nosotros debemos cuidar, es que nuestro espíritu esté activo. Así, de esa manera, nosotros podemos nuevamente volver a tener vida espiritual, ser vivos espiritualmente. Pero si damos lugar a los deseos de la carne, estamos muertos espiritualmente. Volver a ese desierto, como dice en el libro de Oseas, dice: te llevaré al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. Es necesario ser llevados al desierto para volverse a enamorar de Dios. Si nosotros no somos llevados a ese desierto, nosotros no nos volvemos a los caminos de Dios. Ya tenemos la respuesta a cómo volver, iniciar por los primeros pasos. Otra cosa más que existe sobre la caída en una muerte espiritual. Voy a explicar detalladamente por qué caemos espiritualmente y hasta llegar a una muerte espiritualmente. Nosotros, si vivimos en el Espíritu, vivir en el Espíritu es dar lugar a nuestro espíritu, y nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo y hacemos la voluntad de Dios. Si nuestro espíritu no está activo, el Espíritu Santo no vendrá a nosotros. Si el Espíritu Santo no viene a nosotros, nosotros estamos ciegos. El Espíritu Santo es quien nos guía diariamente, quien nos santifica, quien nos instruye al camino de la verdad. Si usted todavía no ha dejado esas cosas mundanales, usted no está siendo guiada por el Espíritu. Es necesario que sea guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo transmite a nuestro espíritu y nuestro espíritu acciona. Nuestro espíritu es la fuerza, el quien nos conduce a lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida diaria. Si nosotros damos lugar al Espíritu, es necesario dar lugar al Espíritu Santo, quien nos guía. El Espíritu Santo nos guía y nuestro espíritu lo recibe, y nuestro espíritu es el quien acciona. ¿Cómo acciona una persona espiritual? Una persona espiritual es temerosa de Dios. Ser temerosa de Dios, considerar la existencia de Dios en todo lo que hacemos. Pero ¿cómo caemos en ese caso? Hemos explicado que ya estando espiritualmente, pero ¿cómo caemos? Nuestra caída espiritual tiene que ver con varios puntos. Primer punto de nuestra caída espiritual. Nuestra caída espiritual tiene que ver cuando nosotros empezamos a dejar el pecado que entre a nuestra vida.
empezamos a tolerar pecado en nuestra vida. Como primer punto, dejar el pecado en nuestra vida. Tolerar pecado. Pero esto no es malo. Nos vamos adaptando a que eso es pequeño. A veces, cuando vivimos espiritualmente, una pequeña cosa indebida que hacemos, hay culpa. Hay un estado, una emoción de culpa, un sentimiento de culpa. Por lo tanto, ahí es cuando nosotros empezamos a sentir la santificación del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede para una caída espiritual, una muerte, hasta llegar a una muerte espiritual? Dejamos de tolerar el pecado y consideramos que ese pecado no es grave. Por lo tanto, estamos dando un paso para la muerte espiritual. Siguiente punto. Consideramos las costumbres del mundo con nuestra vida espiritual. Lo alineamos. El mundo y sus deseos. Si nosotros damos lugar al mundo y sus deseos, estamos totalmente dando lugar a una muerte espiritual. A veces hay costumbres, y esas costumbres del mundo, y a veces son obligaciones como ciudadano. Y esas obligaciones te apartan de Dios. Hay obligaciones que te someten a cosas de corrupción. Hay obligaciones que te someten a cosas que desagradan a Dios. Que hay leyes contra la Biblia. Que hay leyes contra la ley de Dios. Por lo tanto, eso es otro punto que nos conlleva a una muerte espiritual. Las costumbres del mundo y sus deseos con nuestra vida espiritual. Si nosotros lo unimos, estamos dando un paso a la muerte espiritual. Como siguiente punto. ¿Cuál sería el siguiente punto? Es un punto clave. Este punto tiene que ver esencialmente con nosotros mismos. A veces, cuando ya dejamos de escuadriñar las Escrituras, si nosotros ya no escuadriñamos las Escrituras, ya no tenemos comunión con Dios. Si nosotros ya no escuadriñamos las Escrituras, es necesario escuadriñar las Escrituras diariamente. Es necesario nosotros día a día escuadriñar. Es verdad, todos no tenemos la capacidad de escuchar la voz audible con Dios, pero la manera más correcta y la más continua que existe en nuestra vida espiritual es cuando nosotros leemos las Escrituras, y cuando leemos las Escrituras estamos hablando con Dios. Dios, a través de su palabra, nos está comunicando todo lo que nos quiere decir a nosotros. Si hay partes de las Escrituras que nos exhorta, Dios nos exhorta a través de su palabra, nos está hablando a nuestro corazón. Si Dios nos da una palabra de misericordia, Dios está extendiendo su mano de favor y de misericordia a través de su palabra. Dios habla a través de su palabra. Es otro punto que nos lleva a una muerte espiritual si dejamos de escuadriñar las Escrituras. Otro punto que nos conlleva a una muerte espiritual es dejar de orar. La palabra de Dios dice: el espíritu está dispuesto. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, nosotros debemos dar lugar al espíritu.
Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué? Porque siempre se van a manifestar obstáculos. Y esos obstáculos que se presenten nos van a conllevar a no orar. El momento que uno quiere orar, ese momento se presenta cualquier problema. Va a haber ruidos, va a haber interrupciones y así tantos obstáculos que se pueden presentar al momento de orar. Otro punto que nos lleva a una muerte espiritual. Este punto es no congregar. Si usted no congrega, está dando un paso a la muerte espiritual. Es necesario congregar. ¿Por qué? Porque ahí se habla de Dios, se enseña a través de los siervos de Dios. Dios habla a través de ellos y recibimos ese alimento espiritual. Así como un niño, una madre amamanta a un niño y le da de beber leche, así también nosotros buscamos esa leche espiritual. Nuestro espíritu necesita un alimento. Y el alimento que nosotros necesitamos diariamente es espiritual. ¿Cómo lo conseguimos? A través de la oración, alabando a Dios, congregando, acercándonos a Él. Es necesario congregar. Y otro punto que nos conlleva a una muerte espiritual es dejar de ayunar. El quien está dejando de ayunar está dando puertas abiertas al enemigo. Nosotros es necesario cerrar las puertas al enemigo y abrir en nuestra vida espiritualmente, abierta nuestra vida espiritual, no al enemigo, sino cerrarle las puertas al enemigo. Bendito sea Dios. Por lo tanto, es necesario ayunar. El que ayuna se acerca más a Dios y vence fortalezas de las tinieblas, obstáculos del enemigo, vence a todos los planes del enemigo. Lo vence. Vence toda opresión, vence toda cosa que te tiene estancada, lo vence a través del ayuno. Bendito sea Dios. Estos son los puntos más importantes que nos llevan a una caída espiritual. Y para no caer espiritual, cumplir con esos puntos. Si nosotros no cumplimos, estamos dando un paso a la muerte espiritual. Y para estar activos espiritualmente, en conclusión, dar muerte a los deseos de la carne y dar libertad a los deseos del espíritu. Dejar que el espíritu busque sus deseos espirituales. Si nosotros vivimos espiritualmente vivos, tenemos una vida buena, una vida con gozo, mansedumbre, una vida llena de paz diariamente. Si nosotros damos lugar al Espíritu, podemos sobrellevar e enfrentar a los problemas. No importa lo que se presente en nuestra vida, pero el Espíritu nos da esa capacidad de enfrentar a cada problema, a cada obstáculo que se presente en nuestra vida diaria. Bendito sea Dios. Mantiénete espiritualmente activo, espiritualmente vivo. Nosotros, como guerreros, como soldados de Jesucristo, con Jesucristo somos más que vencedores. Dios me los bendiga. Hasta acá hemos llegado al final de este mensaje.
Estoy seguro que será de mucha edificación para tu vida espiritual. Dios me los bendiga a todos. Hasta otra oportunidad.